estamos viviendo una pandemia y hasta que no haya un 70% de vacunación, pues seguirán las cosas como están. Las escuelas abrieron para la educación básica, para la preescolar, sí, y para la hasta 8 años. Los adolescentes no van a volver a la escuela por todo este tiempo. Camila había dejado una pregunta que preocupa. Bueno, había dejado la pregunta de qué podemos hacer en la situación de pandemia que estamos viviendo en nuestros hogares. Ha aumentado la dependencia a la virtualidad, obviamente, la dependencia a narcóticos, pero también qué podemos esperar que pase con nuestros adolescentes cuando llegue el periodo de pospandemia. Hay estudios que dicen que los adultos vivirán una época de desenfreno total por el confinamiento que estamos viviendo ahora mismo. ¿Qué proyectan ustedes que pase con nuestros adolescentes? Bueno, yo pudiera iniciar hablando de la parte sexual, que hablaste del tema de desenfreno sexual, Camila. Desde la educación sexual sabemos que un cuerpo que se ama y que sabe cuánto vale, es muy difícil que se descuide. Dentro del descuido está tener sexo por simple y llanamente complacer, por ser aprobado, por ser aceptado, que son de los comportamientos que vemos mucho en adolescencia. Ahora bien, si en mi casa no me hablan del tema, precisamente porque sienten que yo no estoy listo para asumir el tema, porque me ven muy chiquito, porque quizás mi mamá no quiere que yo tenga un novio, que pasa muchísimo con las chicas. Entonces, ¿qué estamos haciendo? Exponiendo al adolescente a la ignorancia. Y los que estamos trabajando en educación sexual sabemos que el sexting, todo lo que tiene que ver con el comportamiento sexual que se da a través de las tecnologías de la comunicación, ahora mismo está exacerbado. Quiere decir, el novio que yo no podía traer a mi casa, con el que yo me compartía fotos íntimas por WhatsApp o que me compartía fotos íntimas por DM, ahora mismo lo estoy haciendo de una manera todavía más exponencial porque tengo la capacidad de decirle a mi mamá, estoy en clase, tú no me puedes quitar el celular ahora porque estoy haciendo un trabajo. No tengo los límites que tenía y además de eso no tengo la necesidad ni siquiera de traerlo a la casa porque la virtualidad es mi ambiente natural. Si yo antes no educaba, ahora tengo la obligación de hacerlo solamente por la sencilla razón de la exposición que estoy teniendo, que no sé si ese novio es un adulto. Yo no sé si ese avatar que estoy viendo es un hombre de 50 años o es un adolescente de 16. Yo no sé si mi adolescente está creando adicción a la masturbación, porque ni siquiera estoy visibilizando qué cantidad de veces se masturba en el baño porque está siempre metido en su habitación y yo no entro. Entonces ahí tenemos que irnos a la parte que siempre de alguna forma parte el tema educativo. ¿Qué tanto estás conectado con tu hijo? Estamos hablando de una mirada que no tiene que ver con las calificaciones. Cuando lo miras, tú sabes qué le pasa a tu adolescente cuando estás conectado con tu adolescente. Cuando tú ves que tu adolescente no está saliendo a comer la comida que le gusta, cuando tú ves que está metido en su habitación, no quiere ni siquiera tirarse un selfie con los amigos, cuando tú ves que tu adolescente está apático, que no le importa nada y es un adolescente que generalmente es muy alegre, tu intuición como padre te dice, algo pasa. ¿Qué hacer? Elaine, ¿qué hacer? Porque los adolescentes están atravesando por un periodo de depresión, de tristeza y depresión y ansiedad. Para ellos es todavía, como dijiste tú, mucho más duro lo que está viviendo el mundo que para todos los demás grupos de edad. ¿Qué hacer con esos adolescentes? Pues no le puedo decir, te puedes juntar con tus amigos, se tienen que hacer pruebas cada vez que se van a juntar. O si deberíamos permitirles que tengan un grupo burbuja, deberíamos permitirle eso. En la medida de lo posible, la recomendación es imitar la vida que ellos deberían estar teniendo. ¿Y cómo lo hacemos? Cada familia desde su realidad sabrá si lo hace con un grupo control, si vamos a hacernos pruebas todos y entonces celebramos tu cumpleaños con tus 5 mejores amigos, si ahora en Semana Santa nos juntamos con una familia un poco más extendida. Cada familia desde su realidad sabrá cuáles son las medidas, pero la recomendación siempre ha sido desde el día 1 que yo levanté mi banderita para decir, me preocupa lo que puede pasar a nivel de salud mental y creo que todavía no tenemos la capacidad de cuantificar la magnitud y el impacto que esto va a tener en una generación completa. Eso. Creo que la recomendación es a imitar en la medida de la posible, con las medidas de seguridad pertinentes,
la vida que ellos deberían estar teniendo. Entonces, esa idea que propone Diana, reunirnos en grupos burbujas, comentaba un terapeuta italiano en estos días, Italia, uno de los países que ha sido epicentro de contagios desde el principio de la pandemia. Vamos a buscar una familia con la que podamos como hermanarnos y hacer entre nosotros un pacto de nosotros nos cuidamos, tú te cuidas, porque no hemos hablado de algo importantísimo que ha pasado con la pandemia, que impacta al adolescente, quizás de manera más secundaria, pero que impacta al cuidador del adolescente, que en este momento se ha vuelto mucho más importante, porque antes ese adolescente tenía como otros espacios en los cuales también apoyarse, los maestros, los coaches, los entrenadores, los papás de los amigos, los mismos amigos. Pero con la pandemia nosotros hemos perdido algo valiosísimo, que es la familia extendida. Sí. En la pandemia nosotros quizás no hemos ni siquiera podido visitar a esos abuelos, no hemos podido tener cerca a esa comadre que venía y se quedaba con mis hijos cuando yo tenía una salida, a ese padrino, a ese mentor que lo sacaba de repente un poco de la zona de cotidianidad. Entonces, cuando nosotros nos damos cuenta de estas pérdidas, tenemos que ser todavía mucho más conscientes en tratar de emular lo que mi adolescente estaría viviendo según su etapa y su demanda con las medidas pertinentes. Y hay elementos fundamentales en la familia. La comunicación, el diálogo es el mejor aliado. Cuando abrimos la comunicación con nuestros hijos e hijas en la adolescencia y los escuchamos y validamos lo que están viviendo, pero también observar para estar en esas alertas, eso que decíamos, tiempo en pantalla, si está muy irritable, el tema del sueño, son aspectos que tenemos que estar alerta para tomar medidas y buscar ayuda si es necesario, a tiempo, abordarlo a tiempo. El adolescente está experimentando una cantidad de emociones, mucho temor, miedo, se siente frustrado, no está viviendo su etapa como la tiene que vivir, y nosotros tenemos que entender eso, comprender eso, validar eso y acompañarlo de la mejor manera posible. Ahí es importante la aceptación, porque una sana autoestima le permitirá también enfrentar de la mejor manera que pueda, con los recursos que tenemos, en un ambiente positivo. Ahí la familia cumple un rol importante, como decía Vida, como decía Elaine, ahí nosotros jugamos un papel, y yo quiero hacer un llamado a los padres, porque en este momento sobre todo nuestros hijos, y vuelvo y lo repito porque hemos estado en varios programas, nos necesitan. Y aunque parezca que no, porque se encierran, se van, no quieren saber mucho de nosotros, sí nos necesitan, sí nos escuchan y sí aprecian que nosotros pues los aceptemos, los amemos y los acompañemos y guiemos en este proceso. Y ahí quiero decir algo que, por favor, es importante que lo tomen muy en cuenta. Prioricemos las relaciones, no las calificaciones, por favor. Prioricen las emociones. Si tu hijo te dice que está triste, por favor, no le exigas que le está yendo mal en matemática. No le exigas la misma nota que el niño o el adolescente tenía el año pasado. Eso no es importante en este momento. Es importante que tú estás viendo que no quiere salir, que no quiere compartir con sus amigos, que está perdido en el juego. Estamos priorizando realmente lo más importante, porque cuando tenemos un chico que se está autolesionando, es una llamada de alerta al mundo adulto. Entonces necesitamos, por favor, priorizar las emociones. A mí hay otra cosa que me preocupa. Durante toda esta situación de pandemia, muchas parejas o matrimonios han tenido serios problemas, separaciones, conflictos que probablemente venían de antes, pero que hasta económico, exactamente, pero que con la situación se han incrementado. ¿Cómo viven eso los adolescentes en un momento en que no tienen otro escape y están, digamos que, atrapados en esa zona de guerra entre papá y mamá? Bueno, las cifras de violencia hablan solas, las cifras son personas y las cifras de violencia están hablando de que la violencia que están viviendo niños, niñas y adolescentes y mujeres en las casas es alarmante, precisamente porque hay mucha gente sin trabajo, hay unas excusas que se están armando precisamente para golpearte, o dentro de mi propia frustración porque no tengo el dinero, porque la erección, te estoy hablando del mundo masculino, y yo que trabajo mucho con, me estoy desahogando ¿con quién? Con las personas más vulnerables. Aquí ahí no estamos hablando de la familia, aquí estamos hablando de poder. ¿Quiénes son los que tienen el poder sobre los niños?
los adultos. Y si los adultos están canalizando su poder de una manera negativa en un entorno donde ese niño no tiene una salida porque está con el acosador o con el maltratador en la casa, entonces tenemos cifras que obviamente están revelando que nosotros necesitamos trabajar no solamente con los niños, sino con los adultos. ¿Cómo está la salud mental en República Dominicana? ¿Qué tantas personas tienen acceso a un psicólogo hoy que es el Día del Psicólogo? ¿Cuántas personas pueden pagar una terapia? Estamos hablando de un país donde la salud mental sigue siendo un lujo, donde un adulto que esté consumiendo alcohol, que quizás no está canalizando una depresión, ¿le está canalizando con qué? Con los amigos en el colmadón. Entonces, esos son escenarios de los que no se habla, de la vulnerabilidad social que nosotros como país tenemos, que prácticamente se traduce en el niño con el que yo sí puedo golpear y el niño no va a hacer nada. O con el adolescente que puedo gritarle porque es mi hijo, yo tengo supuestamente la tutela de ese cuerpo. No sé si ustedes, Margarita y Vida, también pueden aportar, pero lo que yo estoy viendo desde mi área es precisamente poder utilizado de una manera negativa. Estela nombraba algo importantísimo que creo que en la conversación cotidiana queda un poco de lado, y son los adolescentes en los barrios. Esos adolescentes que probablemente tenían en la escuela el lugar más seguro de su diario vivir y que ahora no están encontrando ese refugio. Porque recordemos que la escuela no solamente es el centro físico donde se hace el ejercicio de transferir conocimiento. Ahí tú tenías a un maestro, ahí tú tenías a un director, ahí tú tenías a la que servía la comida en la cafetería, sí, que te veía todos los días, que podía hacer una especie de auditoría, que podía decirte qué te está pasando. Figuras de autoridad, además de los amigos. De autoridad y de cuidado. Entonces a mí me preocupa enormemente qué va a pasar con esa generación que está quedando al margen de un derecho, porque asistir a la educación es un derecho humano y estamos dejando al margen de ese derecho a personas que encontraban en la escuela el único lugar seguro que tenían en su día a día. Entonces, si además la pandemia nos ha hecho revivir en espacios físicos que ni siquiera estaban acondicionados para que nosotros pasáramos más de una noche o un fin de semana, imaginemos qué puede estar pasando en una casa donde no llega el agua, donde no hay luz regular, donde no hay un techo que nos cubra de cualquier cosa que pueda estar pasando afuera, donde las paredes ni siquiera me aíslan de un altercado, de un tiroteo, de la convivencia que pueda estar pasando en el barrio. Entonces, la invitación, quiero aprovechar el espacio también para que invitemos a sensibilizarnos absolutamente todos, no solamente con la realidad que tengo más cerca, sino con la que no tengo cerca, pero que también me tiene que doler. Y hay algo dentro de eso que a mí me preocupa muchísimo, que aquí todavía no se ha hecho el estudio, bueno, lo han empezado a hacer, es la deserción escolar, porque muchos de esos adolescentes ya están cansados de la televisión, no tienen las computadoras o no tienen el acceso a la conectividad constante para poder darle seguimiento a sus clases, que aún los que lo tienen se sienten aburridos y no se sienten conectados realmente con su escuela y con el conocimiento, pero aquellos que les es más difícil, todavía peor. Entonces, dicen que esos adolescentes que en el mundo entero están desertando de la escuela no volverán. ¿Qué se está viendo en ese sentido en los barrios? Que sabemos que también hay muchas familias disfuncionales, hay muchos hogares monoparentales donde la madre tiene que salir todo el tiempo y los muchachos están sin vigilancia ninguna. ¿Quién los supervisa para que ellos realmente estén viendo una televisión? Y ya de por sí, María Cela, en el 2016 salió un estudio de Educa que planteaba que los jóvenes, un 41% de los jóvenes, si no me equivoco, no terminaban la secundaria. O sea, ya de por sí teníamos un gran problema. Y muchos de esos que no terminaban la secundaria, que terminaban la secundaria, no seguían a la universidad. ¿Cuáles son las perspectivas de nuestros jóvenes? Entonces, eso es una gran preocupación. Tanto UNICEF, todos los organismos internacionales están haciendo un llamado. Salió un informe recientemente de la UNESCO hablando de la pobreza de aprendizaje. O sea, cómo aumenta el porcentaje de pobreza de aprendizaje, o sea, de menor capacidad de leer, de comprender, incluso en estudiantes de secundaria, porque hace referencia a estudiantes de secundaria. Y yo creo que aquí podemos hacer un llamado a que cuando regresemos a la escuela, los padres asuman
o sea, garanticen este derecho, como decía Vida, garanticen ese derecho a la educación. La escuela cumple un rol importantísimo que no es solo académico. La escuela, nos hemos dado cuenta, todos hemos llegado a valorar al maestro, a la escuela como nunca, y realmente cumple un rol importantísimo de socialización, de seguridad, de cuidado. Es el lugar donde nuestros niños crecen, se desarrollan, interactúan con otros y hasta se alimentan. O sea, realmente nosotros tenemos que asegurarlo, y hago un llamado para que todos regresen, porque esto es un periodo que los ha desmotivado, se han desconectado, han tenido que recurrir en muchos casos a trabajar para ayudar a sus familias por la misma necesidad. Exacto. Y se han alejado y tenemos que rescatarlos. Una maestra me decía, María Cela, que ellas salen por el barrio a buscar a esos alumnos que no habían aparecido o que todavía no aparecen. Salen a buscarlos, a llamarlos, a ver dónde están, le dicen a los amiguitos. Y la verdad es que tenemos que hacer un esfuerzo todos para que cada uno regrese y esté ahí de alguna manera presente. Ahí los docentes también cumplen un rol muy importante. Bien, vamos a hacer otra pausa. Cuando regresemos continuamos con este tema tan interesante y sus preguntas a nuestras especialistas con el hashtag AdolescenciaENM. Ya volvemos.